amigos, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes aquí en Profecía Bíblica para Principiantes. Mi nombre es Aide Coronado y hoy seguimos hablando de Daniel 7:25. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a Profecía Bíblica para Principiantes. Me da mucho gusto estar haciendo este programa y bueno, seguimos en Daniel 7. Daniel 7:25. El programa pasado fue de Daniel 7:25, la primera parte. Ahora vamos a abordar otra pequeñita parte y el próximo programa terminamos con Daniel 7:25. Había demasiada información que compartir históricamente, buscar los eventos y ver cómo encajan de manera perfecta en la descripción que nos hace de Daniel 7:25 de este poder, el cuerno pequeño. Y entonces hoy vamos a ahondar más. El programa pasado estudiamos la primera parte y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Esta parte ya la vimos, vayan a ver el programa pasado. Entonces solo vamos a ver ese pedacito ahora en Daniel 7:25 y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este poder es un poder político religioso y entonces vamos a ver que este poder político religioso hace ciertas cosas, hace ciertos cambios muy importantes y entonces vimos que este poder político religioso es Roma papal y cómo ha venido y va a llegar hasta el fin, porque recuerden que desde que empezamos Daniel fue el sueño de la estatua y lo único que pasa a través del libro de Daniel es que se va dando más y más y más información a Daniel de cada reino. Y cuando llegamos al reino de Roma, entonces se da muchísima información. Recuerden que después ya no es una estatua, después son animales y se le sigue dando más características a Daniel. Y pues se detiene en los últimos reinos. Recuerden, es Roma papal, viene Europa dividida y ya estamos al final de la estatua cuando viene esa piedra grande y destruye esa estatua y se establece un nuevo reino que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso es importante saber en qué punto de la historia estamos parados, porque eso nos trae esperanza. Ya lo he dicho en otros programas, la profecía no es para dar miedo, para dar terror, simplemente es conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El conocimiento aquí está. Simplemente es absorberlo, meditar, profundizar en él y vamos a entender que hay esperanza, que hay fe, que el bien va a triunfar sobre el mal y que lo mejor definitivamente está por venir. Este pequeño cuerno pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y bueno, ¿a qué se refiere? Ya vimos cómo hubo esa persecución, cómo se han hecho afirmaciones que hablan en contra de Dios directamente, palabras contra el Altísimo. Y ahora vamos a ver si es cierto que este cuerno pequeño, que este poder político religioso, Roma papal, cambió los tiempos y la ley. Eso es muy importante. Cuando hablamos en la Biblia de la ley, obviamente estamos hablando la ley de Dios. De un Dios supremo, todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que existe. Bueno, ese Dios tiene una ley y esa ley son los 10 mandamientos. Cualquier cristiano lo sabemos y son una ley hermosa de vida que cualquier civilización la pone en práctica, porque ahí se habla de preservar la vida, del respeto al desconocido, que sería el prójimo, aunque no te conozca bien, pero estás próximo a mí, te tengo que amar, te tengo que respetar, el amor a los padres, el respeto a la propiedad, en fin. Tantas cosas. Los 10 mandamientos es eso. Los primeros 4 mandamientos nos dicen cómo nos debemos relacionar con nuestro Dios. De qué manera nos debemos relacionar con Él, que es nuestro creador, y tenemos que saber cómo relacionarnos con un ser tan supremo, tan amoroso
pero tan justo y tan puro y tan santo. Y los otros 6 nos indican cómo relacionarnos con nosotros mismos. Entonces Jesús resumió la ley: amarás a Dios con todo corazón, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Simplemente está resumiendo la ley, no es que está quitando, está haciendo un resumen de la ley. Y Jesús nos lo deja saber muy claro. Más adelante vamos a ver eso. Así que pues para entrar en materia de que cambiará la ley este cuerno pequeño, pues vamos a ver cuál es la ley de Dios. Y la ley de Dios está en Éxodo 20, que son los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Así que vamos a ver los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y yo se los voy a leer aquí. Dice así, Éxodo 21. A ver, vamos a poner acá mi Biblia. Dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces aquí arrancamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Acuérdense que las civilizaciones primeras de la historia eran muy idólatras, tenían demasiados dioses. Así que dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora les quiero leer los mismos 10 mandamientos de otra versión. La versión que les acabo de leer es la versión Reina Valera, la revisión de 1960. Ahora, esa es la versión que yo normalmente uso, me gusta su lenguaje, pero les quiero leer la versión que me gusta muchísimo porque es muy clara, la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy es la versión que usa la Iglesia Católica mayormente y es una versión muy clara, muy al punto, me gusta mucho. Así que voy a empezar igual por Éxodo 20 y dice, entonces Dios dijo todas estas palabras, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres, que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. No tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas, pero el día 7º es día de descanso,
Conságralo a Jehová, dice aquí, a Yahvé tu Dios, que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país, pues en 6 días Yahvé hizo los cielos y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el 7º día descansó. Por eso bendijo el día sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. No mates, no cometas adulterio, no robes, no atestigües en falso contra tu prójimo y no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su mujer, ni sus servidores, su buey o su burro. No codicies nada de lo que le pertenece. Entonces aquí vemos los 10 mandamientos y tal como lo dice esta versión, se enfoca en tratar de clarificar el mensaje, no tanto en traducir tal cual, y me gusta mucho porque es muy, muy clara, y la razón por qué no es la que uso a diario es que está chiquita y a mí ya la vista como que ya me falla, entonces no batallo mucho para leerla. Y la razón por la que me quedé con esta, bueno, porque híjola, conforme ya se va haciendo uno más grande, pues ya necesita unas letrotas, ¿no? Entonces esa es básicamente la razón por que estoy usando esta versión, pero las dos son versiones bien claras. Ahora, hasta aquí todo está bien. La Biblia nos está diciendo exactamente cuál es la voluntad de Dios y cuál es su ley. No me voy a poner ahorita a hablar sobre si la ley se cambió o no se cambió, porque eso ya es otro tema. Así que Mateo 5:17 dice muy claro, y el título aquí dice Jesús y la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y entonces hasta ahí sigue hablando, pero no me voy a meter porque tendríamos que hacer otro programa exclusivamente de eso. Pero Jesús es muy claro al decirnos, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir. Y en ese cumplimiento nos enseñó el verdadero significado de la ley, que está basado en el amor a Dios y en el amor a nuestro prójimo. Si analizan los 10 mandamientos, eso es un amor, un compromiso para con Dios, y lo mismo un amor y un compromiso para nuestros semejantes. Ahora, estamos hablando aquí en Daniel 7:25 que este poder cambiaría esta ley, o sea, los 10 mandamientos. Y hasta aquí vemos que, bueno, que la Biblia católica no está cambiando nada, al contrario, está mucho más clara, porque en el 4º mandamiento, la mayoría de las Biblias dicen, acuérdate del día 7º para santificarlo, pero la Biblia católica es bien clarita y dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, hasta aquí estamos bien. Pero entonces vamos a ver, vamos a compararlo con los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Resulta que la Iglesia Católica, ya lo vimos, no sé si alcancé a ver esa parte del Concilio de Trento, que es muy abarcante. Recuerden, aquí solo doy pinceladas y eso se va bien largo porque hay mucha información. La Iglesia Católica dice, y va relacionado a hablar palabras contra el Altísimo, que tiene el mismo autoridad de la Biblia, le da la misma autoridad a la tradición, siendo que Dios es muy claro en decir que su palabra está sobre cualquier cosa, sobre cualquier ser humano. Dios está por encima de todo y de todos. Pero la tradición católica dice que el Papa tiene una autoridad suprema y que tiene el poder para cambiar la ley o para interpretar la ley a la manera pues que él crea conveniente, cosa que va contraria a la Biblia.
La Biblia es muy clara, es la palabra de Dios y no hay nada por encima de eso. Entonces, como había unos problemitas aquí, la Iglesia Católica pues sacó una reinterpretación de los 10 mandamientos y ustedes pueden buscar ahí. Yo hace poco vi una Biblia muy grandota, andaba en una librería y me llamó la atención y era esta versión, la versión católica Dios habla hoy, pero no la compré porque estaba demasiado de más bromosa. Pero muy interesante, me fui a buscar los 10 mandamientos y viene tal cual, no están cambiados, pero al final viene una explicación y dice que la iglesia tiene el poder de interpretar, de acomodar y de cambiar la ley. Y por eso es que la Iglesia Católica tiene una versión diferente de los 10 mandamientos y entonces se las voy a leer. Dice así, número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 2, no tomarás o no dirás el nombre de Dios en vano. Número 3, santificarás las fiestas. Desde aquí ya vemos que empieza a cambiar. Número 3, santificarás las fiestas. Número 4, honra a tu padre y a tu madre. Ya no dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Dice honra a tu padre y a tu madre. El 5 dice no matarás. El 6, no cometerás actos impuros. El 7, no robarás. El 8, no darás falso testimonio ni mentirás. El 9 dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10 dice, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces vemos que están cambiados y no solo eso, sacaron algunos mandamientos, porque no veo aquí que diga, ¿te acuerdas del día sábado para santificarlo? Y no veo que diga que no te harás imagen alguna, ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo. ¿Por qué? Porque bueno, entonces vemos que esto va en contra de las doctrinas y dogmas de la Iglesia Católica. Ya vemos que la Iglesia Católica tiene pues muchos ídolos, les llaman santos. Y en una ocasión alguien me decía a mí, es que sí, dice, tienen esos santos, pero ya no los adoramos, simplemente están ahí como conmemorando, recordando, pero no los adoramos. Y entonces volvemos a lo mismo. Yo les dije en el programa pasado donde el apóstol Pedro dice muy claro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este es el punto de estos programas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, a ese Dios de misericordia, de amor, no un Dios tirano, no un Dios vengativo, un Dios de amor que nos quiere proteger y que entiende cómo funcionamos porque Él nos diseñó. Entonces nos debemos mover en esos parámetros de obedecer a Dios. Y entonces aquí dice muy claro, en Éxodo, les voy a leer esa partecita nada más, porque se me hace muy interesante la interpretación que me decía esta persona, que bueno, no, los tenemos, pero ya esos son santos, pero no los adoramos, nomás están ahí, porque están muchas imágenes cuando va a algunas iglesias católicas, tal vez ya las modernas no, pero en nuestros países seguimos conservando esas catedrales inmensas, antiguas, y esas sí están llenas de imágenes. Y entonces dice aquí, no te harás imagen, dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te hagas imagen alguna. O sea, simplemente el principio es no hagas nada, ni de lo que está arriba, ni abajo en la tierra, nada. No hagas imágenes. Entonces simplemente el principio es no lo hagas. Aunque estén ahí, digas que no las adoras, pues ¿para qué las haces? Si Dios te está diciendo que no hagas. Porque ya Dios sabía que eso iba a desviar un poquito la atención. Iba a desviar y toda la atención debe estar centrada en Jesucristo, el único mediador, el único salvador. En Cristo no hay nada más. Y en toda la Biblia, en Isaías, en varias partes de la Biblia nos viene hablando de los ídolos que tienen ojos, que tienen oídos, pero que no ven, que no oyen, que son de piedra, hechas de manos pecadoras. Entonces aquí es muy enfático y esto está sacado totalmente de los 10 mandamientos que están cambiados por la Iglesia Católica. Y bueno, el cuarto mandamiento es acordarte del día sábado para santificarlo, y también lo sacaron. Ellos pusieron como el cuarto, honra a tu padre y a tu madre.
Porque ya nos está dejando desde aquí saber la palabra de Dios, por eso es tan importante tener la Biblia y estudiarla a profundidad. Aquí ya Daniel 7:25 nos está diciendo lo que iba a venir en el futuro. Más información acerca de esa estatua, de esos reinos, de quienes iban a jugar los papeles más importantes en la historia de esta humanidad. Y está hablando de este poder. Y entonces dice que este poder hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya estaba predicho que este poder iba a cambiar los tiempos y la ley, porque Dios puede ver el futuro. Y entonces aquí vemos dónde empezó este alboroto de que se cambió la ley de Dios. ¿Dónde empezó esto tan grande? Bueno, precisamente vámonos a la historia y ahí vamos a encontrar. Constantino fue un emperador romano que se convirtió al cristianismo. Y entonces aquí es cuando se da la primera alianza Estado-Iglesia en el cristianismo. Vemos que los cristianos eran terriblemente perseguidos, ya lo vimos, por Roma, ¿ok? Era todavía el poder Roma de la estatua, todavía no se convertía en Roma papal, que vemos que ha ido evolucionando los cuernos, luego sale un cuerno pequeño que es diferente a los demás, bueno, es Roma papal, pero entonces Constantino, este emperador romano, paró las persecuciones a los cristianos porque se convirtió al cristianismo. Ahora, se debate mucho si se convirtió de verdad de corazón o fue una estrategia para unificar el reino, eso solo Dios lo sabrá, pero él veía, el reino está dividido, estamos matando a estos cristianos y donde mata 5 se convierte en 50 y donde mata 50 se convierte en 5,000 y donde mata 5,000 se convierte en 5 millones. Así que vio que no iba a poder parar el cristianismo y ya lo decía al principio de la historia del cristianismo cuando querían parar a los apóstoles, los dirigentes de aquellas épocas de la iglesia judía querían callar a los apóstoles y alguien inspirado por Dios les dijo, no los pares, porque mira cuántos movimientos hemos tenido que no son de Dios, matan al líder y se acaba. Aquí ya mataron a Jesús, vamos a ver. Si este movimiento es humano, se va a deshacer como todos los demás, pero si este movimiento viene de Dios, no vayamos a encontrarnos nosotros peleando contra Dios. Así que déjenlos ir y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué pasó? Nadie pudo parar este movimiento porque era algo de Dios. Y hasta la fecha no han podido. Si nos vamos a lo largo de la historia, pues han quemado la Biblia, la han escondido, la han prohibido. Y ahí está, firme, como una antorcha que ilumina. Por eso la profecía simplemente es algo para decirnos, yo estoy al control, ten esperanza, no está todo perdido. Parece que no, pero sigo al control, yo controlo la historia, permito que los acontecimientos se desarrollen por muchas razones, que no vamos a hacer otro programa ahorita de eso, porque no estoy hablando de eso, después tal vez, pero estoy al control. Así que la profecía es un mensaje de esperanza, de ánimo. Y entonces Constantino unificó el reino. No pudo contra los cristianos, pero también había mucho paganismo. Y entonces dijo, no, estos paganos no les puedo imponer el cristianismo tampoco. Entonces, ¿qué hizo? Hizo una mezcla. Hizo una mezcla de los dos, del cristianismo con el paganismo, y entonces empezó a hacer muchos cambios. Los cristianos no tenían ídolos, porque Dios lo prohibía, o sea, no vamos a decir que lo tengas y que no lo adores, o que no es un Dios, es una estatuita de una mujer que era muy buena por ahí. No, es que Dios dice, no te hagas imagen de nada. Entonces Constantino agarró todos esos ídolos que tenían los pueblos que no creían en Cristo, que tenían otras creencias, y entonces dijo, pues tengo que darles sus ídolos porque se me van a rebelar, entonces les pongo estos mismos ídolos, pero les digo que es San Pedro, les digo que es otro santo, y así empezó. Y entonces los cristianos, como estaban tan agotados, tan desgastados por esas persecuciones tan terribles, estaban pues agotados. Y entonces no dudo que haya habido algunos que dijeron, pues no, esto no está bien, pero predominó
esta mezcla. Y entonces otra cosa que hizo fue cambiar el día de reposo, cambiar el día sábado al domingo. Y entonces, ¿por qué hizo esto? Bueno, porque los primeros cristianos adoraban el sábado, guardaban el sábado. Mismo Jesús lo dijo, era judío y mismo Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y vemos que en Éxodo dice que el mismo Dios santificó y purificó ese día y que Él lo descansó desde la creación. Así que ese día, como he escuchado muchas veces, no es un día que fue exclusivo para los judíos, porque en la creación ni existían los judíos todavía. Eso viene mucho después. Y si avanzas en la Biblia dice que cuando Cristo venga en la eternidad, en ese cielo nuevo y esa tierra nueva, vamos a ir de sábado en sábado a seguir adorando a ese Dios creador. Entonces lo que hizo Constantino, juntó una serie de creencias y entonces les dijo a los cristianos, ya no los voy a perseguir, sigan adorando a Cristo, pero los que no creen, los paganos, ellos adoran el día del sol, Sunday, el día del sol. Y entonces, no me voy a meter en esos problemas, entonces que ellos sigan adorando en su día. Vamos ahora a adorar el día del sol, pero ustedes adoren a Dios, no van a adorar al sol. Ya no creemos en esas cosas, pero vamos a llevárnosla tranquilos con los paganos y entonces pues adoremos el día domingo, el día del sol. Y entonces él fue el que hizo el cambio. Por eso es que ya no guardamos el sábado, por esa unión de ese paganismo, de esa falta de cristianismo con el cristianismo, en una intención de mejorar la política de aquellos días. Fue lo que hizo Constantino. Y ese cambio de día de reposo fue exactamente él, Constantino, quien dio el primer decreto dominical del año 321. Y el decreto aquí está y dice así: deben los magistrados y personas residentes de ciudades reposar, y todos los talleres deben de cerrarse en el venerable día del sol. ¿Ok? Y entonces ahí ya está diciendo que a los que resistan lo que va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a ver aquí en el catecismo de la Iglesia Católica, vienen unas preguntas, y yo no sé exactamente ahora si los nuevos catecismos están diferentes, porque van haciendo ediciones, les van quitando, les van poniendo, pero aquí yo tengo esto, es el Peter Griffin, está en inglés, de Converse Catechism of Catholic Doctrines, ¿ok? De 1957, ¿ok? La página 50 está en inglés y es los convertidos al catecismo católico, así se dice la traducción en español, de Peter Griffin, ¿ok? Del año 1957. Y entonces esto es un hecho bien sabido en la Iglesia Católica, en la gente que, pues en los eruditos, en los que se preparan, en los que estudian la historia de la Iglesia Católica, ellos entienden porque ahí está escrito, lo puedes ir a buscar, hay mucha información. Y entonces se les pregunta, ¿cuál es el séptimo día? Porque la gente empieza a descubrir y dice, oye, la Biblia dice que el sábado es el día de reposo para Dios, el cuarto mandamiento. ¿Por qué guardamos el domingo? Entonces les preguntan, ¿cuál es el séptimo día? El sábado es el séptimo día. Y entonces, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? La respuesta es porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y eso fue cuando Constantino se convirtió al catolicismo y entonces él obviamente puso su papa que iba a gobernar, pero conforme ya no a la palabra de Dios pura y verdadera, sino conforme a lo que convenía a los intereses de Constantino en ese momento. Entonces, vamos a leer también que dice el cardenal James Gibson, La fe de nuestros padres, página 561, un cardenal, y dice así: usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. La Escritura refuerza la observancia religiosa del sábado.
Aquí lo está diciendo, ya se los dije, el cardenal James Gibson, La fe de nuestros padres, página 561. Ahora, otra afirmación de se llama The Catholic Mirror, el espejo católico, del 23 de septiembre de 1893. Dice así: la Iglesia Católica por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado al domingo. Y volvemos a lo que vimos en el programa pasado. La Iglesia Católica reconoce que ellos tienen el poder por encima de la palabra de Dios para cambiar, para interpretar, y que la tradición está exactamente al mismo nivel que la palabra de Dios. Entonces, hay mucha información acerca de esto y ya por el tiempo ya no puedo darles más información. Solo quiero terminar con otro dato más. Hay un señor que se llama Samuel Bacchiocchi, ni siquiera lo puedo repetir bien. Él estudió en la Universidad Gregoriana en Roma. Y entonces él, a la hora de finalizar sus estudios, tenía que hacer una tesis. Y la tesis que él hizo se titula, está en inglés, From Sabbath to Sunday. Y esto lo sacó un libro después él, por eso se los digo, From Sabbath to Sunday, y es la Pontífica Universidad Gregoriana. Donde él hizo su ponencia de tesis, y entonces él simplemente hace un recorrido histórico acerca de los cambios, y su conclusión es exactamente lo que les vine diciendo. ¿Quién cambió el día de reposo al domingo? Fue la Iglesia Católica, ¿ok? Entonces, esa fue la conclusión que él sacó en su tesis, y su tesis fue aprobada totalmente. Después él sacó un libro porque la iglesia lo reconoce. Exactamente. Y aquí volvemos a Daniel 7:25. Este poder cambiará los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, Dios nos dio el tiempo. Tú me vas a guardar el sábado, el séptimo día. Este poder viene y dice, no, porque yo estoy por encima. Vas a guardar el domingo, que es el primer día de la semana. De hecho, los calendarios antiguos viejitos empezaban domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Hay muchos calendarios por este cambio, por esta confusión, que dicen, no, pues el primer día es el lunes, empecemos, y dejan como si fuera el domingo el último, pero realmente el primer día de la semana es el domingo. Entonces, quiero terminar con Hechos 5:29, que ya se los había leído en otro programa. También ya hablamos que Jesús es muy claro. Él dijo que él vino a cumplir, él no vino a cambiar la ley. Y también estamos viendo que aquí ya la misma palabra de Dios nos había dicho lo que iba a pasar, para que estemos seguros que la palabra de Dios es verdadera y que puede adivinar lo que va a pasar en el futuro. Pero el final de la historia no está dicho. Acuérdense que después viene un poder que va a quitar todo el mal, todo el daño que ha habido en esta tierra, y por fin va a haber justicia y amor. Y entonces termino nuevamente con este llamado que es Hechos 5:29. Y Hechos 5:29 dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los dejo meditando en esto, estudien esto, son pequeñas pinceladas y hay esperanza, hay fe en que las cosas van a mejorar, porque yo sé que así va a ser, porque la Biblia nos lo dejó dicho. Así que recuerden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.